Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola, apreciados hermanos y amigos, sean bienvenidos una vez más a esta serie titulada En busca de la verdad. Quiero aprovechar para saludar a aquellos que nos están viendo por este canal de televisión, como también algunos que nos están siguiendo por diferentes redes sociales, o posiblemente también tú te encuentres estudiando en un grupo pequeño con otros que están compartiendo contigo, pues sean bienvenidos. El Señor Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hemos estado diciendo que el conocer a Jesús y su verdad trae libertad al ser humano, libertad mental, libertad emocional, libertad espiritual y aún libertad física. Hay quienes se encuentran aprisionados a un vicio o a un mal hábito, no pueden romper esas cadenas, luchan, hacen lo que pueden humanamente posible hablando y no pueden liberarse, pero llegan a conocer de Jesús y su verdad y eso rompe esas cadenas que les impide ser libres. En esta ocasión vamos a estudiar la verdad sobre las señales de la venida de Cristo. El Señor Jesús se encontraba en un lugar muy común para él y sus discípulos, en el Monte de las Olivas. Y los discípulos le hicieron ciertas preguntas, porque más temprano en el día habían andado caminando por medio de las instalaciones del templo. Y los discípulos le hablaban de la belleza del templo, y entonces el Señor Jesús les profetizó, les dijo que ese templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y de hecho eso se cumplió. Históricamente está comprobado que esa profecía que el Señor Jesús dio del templo, de la destrucción, se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito con el ejército romano vinieron a calmar una insurrección, un levantamiento del pueblo judío en contra del gobierno romano y destruyeron la ciudad y el templo. En esta ocasión no vamos a dedicarnos a ver esa profecía bíblica, pero sí nos ayuda a entender por qué los discípulos le hicieron esta pregunta. Llegan al Monte de los Olivos y iban intrigados todavía con lo que más temprano el Señor Jesús les había dicho. Versículos 3 al 5. Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Estaban intrigados. ¿Cuándo va a suceder la destrucción del templo? Y ellos relacionaban la destrucción del templo con la venida de Cristo y el fin del mundo. Pensaban que si un día sucedería, sería en conexión con la venida de Cristo y el fin del mundo. Y vean cómo respondió el Señor Jesús: mirad que nadie os engañe. Quiere decir que habría engaño, sobre todo al fin del tiempo, con lo que tendría que ver con la venida de Cristo Jesús y el fin del mundo. Y entonces les dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y noten que el engaño vendría en el nombre de religión cristiana. Y el Señor Jesús dio señales ahí en los evangelios que se harían evidentes en el cielo, que marcarían que el fin del mundo se acerca. En esta ocasión no tenemos tiempo para estudiar esas señales, pero nos vamos a concentrar en las señales que se harían evidentes en la tierra. El Señor Jesús dio señales específicas que se cumplirían en esta tierra, que marcarían que el fin del mundo se acerca y que Jesús viene en gloria por su iglesia. Para comenzar vamos a ver las señales en el mundo político. Mira ahí en Mateo 24:6 dijo el Señor Jesús: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Quiere decir que cuando vieran guerras, no era el fin del mundo, era una señal que marcaría que el fin del mundo se acerca. Y en la historia siempre ha habido guerras. Sin embargo, vemos que sobre todo ya para el siglo XX la cosa había cambiado, porque el hombre desarrolló la tecnología de armamento de destrucción masiva.
Desde el principio se pelearon con garrotes, con palos, después con espadas, y así fue con arcos, con flechas, y fue cambiando al pasar el tiempo la forma de pelear las guerras. Pero ya para el siglo XX el ser humano había desarrollado armamento de destrucción masiva y se comprobó que el siglo XX fue el más sangriento de todos. Se calcula que alrededor de 180 millones de personas murieron. Por lo tanto, amados, las guerras eran nada más, una vez que comenzaran las guerras de destrucción masiva, era una señal que indicarían que el fin del mundo se acerca. El apóstol Pablo, hablando aquí por inspiración divina en 1 de Tesalonicenses 5:3, dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Quiere decir que el apóstol Pablo, por inspiración divina, dijo que una vez que se manifestaran, se hicieran evidentes esas guerras alrededor del mundo, no se detendrían. Habría momentos en la historia que parecería que se estaba logrando la paz, pero se iban a seguir desencadenando, desatando las guerras, porque sería una señal del fin del mundo. Y de hecho, ahí en los 40 creo se estableció ese organismo llamado las Naciones Unidas para tratar de traer la paz mundial, pero vemos que no se ha podido lograr porque ya estaba profetizado que esa sería una de las señales de la venida de Cristo, señales que tendrían que ver con el mundo político, las guerras y conflictos entre naciones. También habría señales en el mundo científico que marcarían que el fin del mundo se acerca. En el libro de Daniel capítulo 12 versículo 4 dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Para comenzar, los medios de transportación aumentarían tremendamente, se desarrollarían tremendamente. Tú hoy puedes, digamos, desayunar aquí en la ciudad de Dallas y puedes tomar un avión y ir a cenar al otro lado del mundo porque se ha facilitado el medio de transporte con la tecnología que el hombre ha desarrollado. Y dice que la ciencia se aumentaría. Y en su mayoría la ciencia ha sido buena porque nos ha facilitado el estilo de vida, pero por otro lado hay quienes han utilizado esos desarrollos científicos para destruir, para perjudicar a otros. Pero si vamos, por ejemplo, a hablar de la ciencia médica, la tecnología, cómo se ha desarrollado, es increíble cómo ahora la ciencia médica ha avanzado. Por ejemplo, una persona puede estar en Ciudad de México con un problema serio de corazón y un médico puede estar aquí en la ciudad de Dallas y a control remoto puede hacer esa operación y la puede hacer a precisión porque la tecnología se ha desarrollado de tal manera que ha hecho eso posible. También el Señor Jesús, hablando de esto, dijo en Mateo 24:7, y habrá pestilencias, o sea, se iban a desarrollar epidemias, aún con todos los desarrollos científicos y tecnológicos, se iban a desarrollar epidemias. Y vemos nuevas plagas que surgen constantemente. Por ejemplo, el coronavirus es algo que el mundo no había conocido, no había vivido esto, y ahora ha hecho tremendos estragos alrededor del mundo. El SIDA, donde han muerto miles y miles de personas por ese tipo de enfermedad, la malaria, neumonía, tuberculosis, ébola, sífilis, gonorrea, cólera. Y muchas de estas epidemias surgieron en el pasado. Y la ciencia parecía que ya había erradicado eso. Sin embargo, ahora los científicos se dan cuenta que muchas de estas epidemias han vuelto a brotar. Y ya antes las vacunas que tenían para ello ya no funcionan porque han mutado. Y eso ha creado un grave problema en la ciencia médica. Y vemos que es una señal más que dio el Señor Jesús que marcaría que el fin del mundo se acerca. También habló de señales en el mundo económico que indicarían que el fin del mundo se acerca. En Mateo 24:7, siguiendo leyendo ahí, dice que aparte de que habría pestilencias, también habría hambres alrededor del mundo. Y está comprobado que aproximadamente 10 millones de personas mueren de hambre cada año.
Y cuando tú sacas cuenta, yo creo que ese número está bajito. Y con todo lo que ha desarrollado el hombre de tecnología, de riquezas, de medios de comunicación, tratan de aliviar el hambre. Hay organizaciones como ADRA, la Cruz Roja y otras más. Y gracias a Dios por ellas que alivian algo del hambre alrededor del mundo, pero no han podido erradicar el hambre alrededor del mundo. Nos muestran los científicos o los estudiosos, los estadistas, que 1 de cada 6 personas alrededor del mundo vive con hambre. Cada día mueren alrededor de 30,000 personas diariamente. Eso se traduce en los 10 millones que dijimos y creo que está bajita esa cifra. También, por otro lado, viendo la economía, mira lo que dice aquí en Apocalipsis 18:17, porque en 1 hora han sido consumidas tantas riquezas. El libro de Apocalipsis predice un colapso en las economías mundiales. Si tuviésemos tiempo en esta presentación, les hablaría más de esto, pero te digo que ahora vemos una tremenda desestabilidad económica alrededor del mundo. Quiere decir que si tú habías estado depositando tu confianza en cuentas bancarias, en inversiones, no digo que no tengas cuentas bancarias, que no tengas inversiones, que no tengas cosas materiales, bienes y raíces, pero sobre todo lo que te quiero decir que deposites tu confianza en Dios, porque la Biblia nos habla de un colapso en las economías mundiales. También el Señor Jesús habló de señales que se harían evidentes en el mundo físico. Porque aparte de que habría pestilencias, que habría hambres, también dijo que habría terremotos por los lugares, por todos lugares. Y cuando pienso en terremotos, en sismos, se me viene a la mente el terremoto de Haití, unos años atrás, donde murieron alrededor de 250,000 personas. Imagínate, 250,000 de personas murieron y otros más terremotos que han sucedido alrededor del mundo, que han sido significativos. Y pareciera que cada vez aumentan en intensidad, como que ya nuestro mundo estuviese gimiendo, que estuviese ya desestabilizado, enfermo. Está comprobado que alrededor de cada año se registran alrededor de 6,000 terremotos considerables en el mundo. Otros no son muy fuertes, pero estos son considerables que pueden medir. Y ya hay otros desastres naturales también, como los huracanes que devastan las costas, los tsunamis que han hecho tremendas devastaciones también. Y por otro lado, tornados y otro tipo de desastres naturales. También hay señales en el mundo moral que el Señor Jesús dio, que harían evidente la venida de Él en gloria y el fin del mundo. Mira, en Lucas 17:26 dijo: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Qué tipo de condición social y moral prevalecían en el tiempo de Noé? Que el Señor Jesús utilizó eso como ejemplo para decir que esa misma condición social y moral iba a prevalecer al fin del tiempo. Seguimos leyendo, vean el versículo 27. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Y tú te preguntarás, pero ¿qué tiene de malo en comer, en beber, en casarse, en darse en casamiento? No hay nada de malo en eso, pero cuando tú analizas lo que el Señor Jesús dijo y analizas en Génesis lo que estaban viviendo en el tiempo de Noé, descubres que no hay nada allí que hable de valores morales y espirituales, que la gente estuviese concentrada buscando seguir la voluntad de Dios y los valores que Dios nos ha dejado. La gente estaba preocupada solo en satisfacer sus deseos, sus gustos. Luego nota que la institución matrimonial ya no la respetaban. Se casaban, se daban en casamiento, dejaban a una, agarraban a otra. Y mi amado, estamos viviendo ahora así. El índice de divorcio se ha disparado. Más del 50% de los matrimonios hoy por hoy terminan en divorcio. Y no quiere decir que
el otro 40 y tantos % esté feliz. Algunos aguantan simplemente porque ya se metieron. Es un porcentaje muy bajo. Se calcula que solamente un 10 al 15% de los matrimonios son matrimonios felices. Y sabes que el diablo quiere destruir todo lo santo de Dios. Si yo tuviese tiempo, si esta presentación fuera sobre relaciones matrimoniales, te mostraría en el libro de Efesios capítulo 5 cómo el apóstol Pablo hace una comparación entre la relación de marido y mujer con la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio representa algo santo, algo sagrado, pero el diablo quiere destruir todo lo santo de Dios, al punto que también ahora, como era en los días de Noé, la gente no respeta esta institución sagrada. Algunos ni siquiera se casan. ¿Has escuchado tú eso como unión libre? Yo vivo en unión libre. No hay tal cosa en la Biblia. Es una forma políticamente correcto de explicar una cosa que va en contra de lo que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, yo he conocido personas que ya tienen hijos y hasta nietos y nunca se han casado. No han recibido la bendición especial que Dios da a aquellos que viven dentro de esos parámetros que Dios estableció, que es el núcleo matrimonial. Versículos 28 al 30, asimismo también como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Una condición también muy similar a como vivían en el tiempo de Noé, así vivían en el tiempo de Lot, sobrino de Abraham. La gente vivía indiferente a cosas espirituales, perseguían solo aquello que les llenaba necesidades, gustos, y no se preocupaban por valores o por cosas espirituales. De paso, nota que habla de esa ciudad Sodoma y de Gomorra. Existieron esas ciudades en el tiempo del patriarca Abraham. Lot era sobrino de Abraham y tenían mucho ganado. Entonces, como había crecido tanto la hacienda de ellos, Lot se fue hacia la llanura del Jordán y quedó cerca de esas ciudades, y con el tiempo quedó rodeado de esas ciudades de Sodoma y Gomorra, pero eran ciudades pervertidas, al punto que Dios tuvo que destruir esas ciudades. Pero nota de dónde crees que viene la palabra sodomizar. Viene de la ciudad de Sodoma. ¿Y qué había sucedido? Cuando Dios iba a destruir esa ciudad, mandó un par de ángeles que le avisaran a Lot para que saliera de allí. Y cuando estos ángeles entraron a la ciudad y pasaron por la plaza de Sodoma, no iban vestidos como ángeles, sino habían tomado la forma humana. Y estos hombres fueron siguiendo a estos dos jóvenes y vieron que entraron en la casa de Lot y le comenzaron a tocar la puerta y le decían a Lot que los echara afuera porque querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Notas? Y Lot los trató de calmar y tuvo que salir, y casi le meten una paliza que casi lo matan. Los ángeles tuvieron que intervenir, desplegaron algo de su gloria al punto que cegaron a estos hombres, pero estaban tan pervertidos moral y socialmente que, ciegos como estaban, dice el relato bíblico, que andaban palpando, tocando, queriendo encontrar a los jóvenes para violarlos, para tener relaciones sexuales con ellos. La palabra sodomizar viene de Sodoma. ¿Qué quiere decir sodomizar? Ultrajar a una persona contra naturaleza. En pocas palabras, tener sexo anal con una persona. Eso sería sodomizar. Y ya eso se estaba practicando en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo del patriarca Lot. Y el Señor Jesús dijo que ese tipo de condición social y moral iba a prevalecer al fin del tiempo. Mira lo que dice el apóstol Pablo hablando de la condición social y moral de este tipo, versículo 26. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. O sea, ya desde aquel entonces estaban viviendo esta condición y esta situación, donde ya las mujeres no se sentían atraídas a los hombres, ya no les gustaron los hombres, ahora querían tener relaciones mujeres con mujeres. Y hoy por hoy eso la gente lo trata de explicar en una forma políticamente correcta. Dicen, yo vivo una
relación alterna, pero no hay tal cosa en la Biblia como eso. O vives como Dios manda o estás viviendo en contra de la voluntad de Dios. Versículo 27, mira, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas. ¿Quiénes? Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y sabes que no es políticamente correcto hablar de esto. La gente quiere explicar todo en una forma políticamente correcta, pero Dios, amados, no utiliza conceptos políticos correctos. Él simplemente nos dice lo que es su verdad y espera que nosotros de cristianos vivamos a esa altura y sigamos esos valores. Quiere decir que los pecados del mundo antediluviano se están viviendo ya ahora en el tiempo en el que vivimos. Mira lo que dice Levíticos 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dios es claro en ello, amados. Segunda de Timoteo 3:1, vean lo que dice el apóstol Pablo. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nota que aunque tenían sus problemas en el primer siglo, sin duda, pero el apóstol Pablo está profetizando de los postreros días, de condiciones sociales y morales que iban a prevalecer al fin del tiempo. Y si tú sigues leyendo en ese capítulo 3 de Segunda de Timoteo, vas a descubrir que habla de una cantidad de cosas sociales y morales que cuando tú lo lees pareciera que está describiendo exactamente nuestras comunidades, nuestros barrios, porque exactamente esa condición social y moral se está viviendo ahora. También iba a haber señales en el mundo religioso que marcarían que el fin del mundo se acerca. Ahí en Mateo 24:24 Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Vivimos en un tiempo cuando la gente busca milagros aparatosos, esos tipos de movimientos. Y no me malentiendan, yo creo en los milagros, yo he visto milagros, he experimentado milagros de parte de Dios. Pero el hecho de que suceda un milagro no es la autenticidad de la verdad de Dios. Pero hay gente que ya no busca lo que Dios dice o su palabra. Ya en muchos de estos movimientos la Biblia no es tan importante. Vivimos en un tiempo del relativismo. Bueno, la Biblia dice eso, pero pues a mí me gusta así o yo lo veo de esta manera. Y tú descubres que mucha gente se va por las emociones, busca ese tipo de movimientos y milagros aparatosos. Y ya lo que dice la Biblia ya no cuenta mucho para mucha gente. Yo un día hablaba con un compañero, una persona que conocí que me hablaba de esos movimientos y de esos milagros. Y yo le leí algo de la Biblia y ¿sabes lo que me dijo? No, yo ya no leo la Biblia. Le dije, oye, pero ¿por qué no lees la Biblia? Me dice, no, es que ya no la puedo entender porque Dios ya me tiene loco con su espíritu. ¿Tú crees que Dios va a enloquecer a una persona con su espíritu como para que no entienda su verdad? Si algo hará el Espíritu de Dios, la Biblia nos dice que nos va a guiar a toda verdad y su palabra es verdad. Y nota algo que me preocupa a mí, el hecho de que se vean esos movimientos ya está profetizado, pero nota que serían engañados. ¿Quiénes? Si es posible, aún los escogidos, aún la gente buena, aún la gente que está siguiendo valores bíblicos, principios morales y todo. Pero si tú te descuidas espiritualmente, vas a ser arrastrado por esos movimientos. Por esa razón tenemos que tener la guardia siempre en su lugar. Por eso Cristo dijo que estemos velando, cuidando que no nos sorprenda ese día. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará.
como ahora hay tanta maldad, pues ya la gente ya, hermanos, no se interesa por nadie, es indiferente a las necesidades de otros. A veces aún nosotros mismos de cristianos somos indiferentes a otros. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mira, las otras señales yo puedo decir que ya se han cumplido prácticamente en su totalidad, excepto esta del versículo 14, notas, de la predicación del evangelio. Y no que no tenga Dios poder para predicar el mundo en una forma, el evangelio en el mundo en una forma milagrosa, porque ahora por los medios de comunicación, radio, televisión, tecnología, por medio de internet y otros medios, la gente está escuchando el mensaje, y no dice que todos van a aceptar el evangelio, simplemente que todos tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio, el plan de salvación. Y entonces dice, vendrá el fin. Por eso en Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esta idea sigue resurgiendo en la Biblia, que velemos, que estemos cuidando. Por eso en Mateo 24:36 el Señor Jesús dijo, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino mi Padre solo. Día, hora, no sabemos cuándo va a venir Jesús, pero sí nos dejó señales. Versículos 32-33, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas, saber que está cercano a las puertas. Las señales se han cumplido, y por eso sabemos que Cristo viene pronto. Las señales en la tierra, el mundo político ha dado señal que Cristo viene, mundo científico, mundo físico, el mundo económico, el mundo moral, el mundo religioso también. La pregunta más grande, ¿estás tú listo para ese día? No hay duda de que Cristo vendrá. Las señales se han cumplido y algunas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. No permitas que el mundo te tenga tan distraído, persiguiendo lo que la gente persigue, las diversiones, los pasatiempos, las cosas materiales, los vicios, y que te descuides espiritualmente. El diablo te va a pintar el mundo muy atractivo, pero no te dice que eso te va a llevar a la destrucción. Dios te invita, por eso te dice, velad. Dios quiere que estemos preparados. Jesús te está llamando, te quiere salvar. Por esa razón nos dejó las señales. Por eso Cristo sigue insistiendo que velemos, que estemos despiertos. Y cuando veas todas estas cosas, dijo Jesús, sabed que está a las puertas mi venida. Y ya esas señales se han cumplido. La pregunta es, ¿qué harás tú? Yo espero que decidas por Cristo Jesús, que tú y tu familia decidan servirle, entregarle tu voluntad y ayudar a tu familia que haga lo mismo. Déjame orar por ti. Padre celestial, te agradecemos porque tu palabra es clara y sencilla. Las señales se han cumplido. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a no vivir distraídos con estas cosas del mundo, pasatiempos, vicios, y que Cristo venga y nos perdamos. Ayúdanos a estar velando espiritualmente, ayudando a nuestra familia, ayudando a otros a que se preparen para ese día glorioso. Ayúdanos a orar, estudiar la Biblia, y de esa manera ver las señales cumplirse y estar preparados, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.